lo dijo en la primera hora. Hay una columna interesantísima que publicó ayer el politólogo Santiago Basabe, académico, docente universitario, analista político y director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, en su habitual columna de el portal Primicias. Y es interesante para leerla. Se llama ¿Cómo sería el Ecuador con 4 partidos políticos? Imagínense ustedes, hacen un mapa mental. ¿Cómo sería Ecuador con solamente 4 organizaciones políticas nacionales? Dice Santiago, si en el país existiera un elemental sentido de lo que debe ser la representación democrática, la competencia partidista y la responsabilidad que implica presentarse ante la ciudadanía como candidato presidencial, ahora mismo deberíamos tener no más de 4 agrupaciones igualmente registradas. Si se asume un estricto criterio fundado en porcentajes mínimos de votación, derivados del último proceso eleccionario, solo Revolución Ciudadana, Acción Democrática Nacional y Pachacutic se mantendrán en vigencia. Si se relajan un poco más los criterios, el Partido Social Cristiano podría estar jugándose su permanencia. Si tuviéramos, dice Santiago Basabe, un número manejable de partidos políticos nacionales, que serían los anotados u otros, las propuestas de gobierno durante las campañas electorales tenderían a diferenciarse más y la elección del votante podría verse favorecida. Cada partido tendría posiciones claras respecto del manejo de la economía, la ubicación del país en el plano internacional y la relación del aparato estatal con la sociedad. Para eso es importante, y abro paréntesis, comentario de quienes hablan, que se identifiquen ideológicamente. Y yo repudio, y lo he dicho públicamente, cuando un actor político o una actora política o algún representante de una organización política dice que no tiene ideología o que no importan las ideologías. Para el manejo de la economía, para las relaciones internacionales y para la relación del aparato estatal con la sociedad, se requiere tener una ideología, porque los pensamientos son diversos, aunque hoy obviamente reniegan a hablar de ideologías porque no les resulta rentable electoralmente. Retomo lo que decía Santiago. Se podría identificar a cada partido en función de sus ideas, su logo y número de referencia, por lo que las personas que sean candidatas importarían un poco menos. Los votantes se inclinarían prioritariamente por una tendencia o por otra, por lo que la lealtad a una organización política, más que a los liderazgos específicos, tendería a crecer. En el plano de coaliciones legislativas o de gobierno, si el país tuviera pocas agrupaciones políticas nacionales, aumentaría las probabilidades de que los acuerdos sean a mediano plazo. Ante la ausencia de legisladores satélite que fomentan la dispersión, los llamados independientes, y que terminan constituyéndose en actores clave para dirimir, los partidos tendrían mayor capacidad de negociación en temas de fondo que les permitan diseñar una agenda legislativa de consenso. Esto incidiría también en la reducción de los incentivos que ahora mismo tienen los legisladores autodenominados independientes para chantajear al presidente de turno a través de la solicitud de espacios de poder que generalmente se utilizan para propiciar corrupción a cambio de votos. Habla también Santiago de otros beneficios, los controles, tanto de la asignación de recursos estatales por parte del Consejo Nacional Electoral, cuanto del propio control electoral por parte de las autoridades, que ha sido muy cuestionada en el último proceso electoral, entre otros aspectos que cita el articulista. ¿Por qué es importante esto? Porque yo sí creo que esta elección, como lo he venido sosteniendo desde la semana anterior, querida audiencia, debería marcar, si este fuese un país con una democracia madura, con unos actores políticos que medianamente comprendan las complejidades de lo que estamos viviendo, con unos actores políticos que realmente tengan sentido de país. Esta elección debería marcar un antes y un después del sistema de partidos políticos en el Ecuador. Y hacer una reformulación, convocar un gran debate nacional que permita generar un consenso necesario a esta hora para poder impulsar un nuevo paquete de reformas electorales que permita rediseñar el sistema de organizaciones políticas en un país que tiene apenas 13.7 millones de electores
pero en el que tenemos, póngame el primer gráfico, por favor, en estudios centrales. ¿Cuántas organizaciones políticas tenemos? Tenemos en el Ecuador 232 organizaciones políticas en un país de 13.7 millones de electores. 232 organizaciones políticas. Esto en algún momento ya lo mencioné, pero me parece a mí que corresponde volver a hacerlo en función del resultado electoral. 7 partidos políticos que son de carácter nacional, 10 movimientos nacionales, es decir, tenemos 17 organizaciones políticas nacionales, 61 movimientos políticos provinciales, 139 movimientos políticos cantonales. En un país que tiene 221 cantones, tenemos 139 movimientos cantonales. Y tenemos hasta parroquiales, 15 movimientos políticos parroquiales. Gracias. ¿Tiene sentido esto? Porque además, uno no debe quedarse solo con el número, sino analizar cuáles son las organizaciones políticas y a partir de ello revisar el resultado del último proceso electoral. Insisto, esta última elección debería marcar un antes y un después en cuanto al actual sistema de organizaciones políticas. ¿Será que les interesa a los políticos? Lo dudo. Pero como sociedad deberíamos obligarles a que tomen nota y a que entiendan la naturaleza de lo que como sociedad estamos viviendo. Porque este país y el sistema de organizaciones políticas no da para más. Revisemos las 17 organizaciones políticas nacionales. Póngame el siguiente gráfico, por favor. Estas son las 17 organizaciones políticas nacionales. Movimiento Centro Democrático, lista 1. Partido Unidad Popular, lista 2. Partido Sociedad Patriótica, 21 de enero, lista 3. Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, PID, lista 4. Movimiento Político Revolución Ciudadana, lista 5. Partido Social Cristiano, lista 6. Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, lista 7. Partido Avanza, lista 8. Partido Izquierda Democrática, lista 12. Movimiento Amigo, Acción Movilizador Independiente Generando Oportunidades, lista 16. Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17. Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, lista 18. Movimiento de Democracia Sí, lista 20. Movimiento Creo, Creando Oportunidades, lista 21. Partido Sociedad Unida Más Acción Suma, lista 23. Movimiento Construye, lista 25. Movimiento Renovación Total, Reto, lista 33. Pero revisando, y no me quite todavía, póngame nuevamente el gráfico. Revisando este gráfico, uno también se encuentra con algunas novedades. Como por ejemplo, que para la elección del 2021, el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia se llamaba Ecuatoriano Unido. Uno se encuentra también que el movimiento Amigo tenía una disputa respecto de quién era su, entre comillas, gerente propietario. El movimiento Renovación Total Reto se llamaba en 2021 Juntos Podemos. ¿Cómo resulta que cambiaron de nombre y cambiaron de dirigentes? Gracias. Este es el conjunto de organizaciones políticas que tenemos en el Ecuador. ¿Qué me dice Patricio Valdivieso? Casi la mitad de los partidos y movimientos que participaron no sacaron ni un cuarto de punto. 4 no llegaron a un punto. Es decir, 12 fueron invisibles. Y efectivamente, ese es el punto y la naturaleza de este comentario. Porque veamos cómo les fue a las organizaciones políticas en el último proceso electoral, una vez que ha culminado el procesamiento al 100% de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral. Por si acaso, faltan todavía algunas actas que son las rezagadas, que es un número muy pequeño. Se había procesado hasta el 99,9% del total de actas. Ya está el 99,95%, por ejemplo, en el caso de asambleístas nacionales. Apenas hay 14 actas con novedad en el caso de asambleístas nacionales. Y en el caso de presidente y vicepresidente de la República, veamos cuántas quedan. Apenas 11 actas con novedad, 0,03%. Es decir, están procesados el 99,99%. ¿Cómo les fue a estas organizaciones políticas en el último proceso electoral? Póngale, por favor. Ahora sí.
Miren ustedes, Jimmy Jairala, Centro Democrático, alcanzó apenas el 0,40% de los votos, 40.550 votos. Jorge Escala, mismo porcentaje, muy similar el número de votos, 40.486. Andrea González, que sacó el 2,69, le voy a excluir a Andrea González de la ecuación. Vamos a revisar básicamente a los que no llegaron ni al 1%. Víctor Arauz, del PIT, 0,25%, 25.235 votos. Henry Kronfle, 73.704 votos, 0,72%. Luis Felipe Tillería, 33.231 votos. Tillería sacó menos que Jairala Escala y le supera a Arauz, 0,32%. Carlos Rabascal, 0,22%, 22.263 votos por Izquierda Democrática. Póngame el siguiente, gracias. Juan Iván Cueva, 0,17% por amigo, apenas 17.541 votos. Pedro Granja, 0,53, 53.929 votos. Leonidas Sisa, 5,25%, también excluye de la ecuación AIS. O sea, de esta ecuación hay que sacar a Daniel Noboa, a Luisa González, a Leonidas Sisa y a Andrea González. De Andrea González para abajo. Iván Saquicela, 11.980 votos, el 0,12%. Francesco Tabacchi, 0,26%, 26.761 votos. Enrique Gómez, que terminó siendo un candidato emergente, 0,18%, 18.802 votos. Y Henry Cucalón, 0,36%, 37.299 votos. Gracias. Decía Chemel Paladines, que está en sintonía, el arrastre es cruel con los candidatos y con los territorios. Pudo haber buenos candidatos en provincias que no llegaron, lo cual también es cierto. Asimismo, el arrastre nos condena a tener representaciones indeseables. Ese contexto es atípico, completamente de acuerdo. Que creo que también hay que debatirlo, porque para algunos fue un error haber retomado el voto en plancha en las elecciones pluripersonales, es decir, impedir que la gente vote por personas, sino que vote por una sola lista. Yo creo que es discutible el tema. En lo personal, yo siempre he pensado que hay que fortalecer el sistema de organizaciones políticas y que una de esas formas de fortalecer el sistema es el voto en plancha para que el voto sea ideológico. Pero por supuesto, ahí viene también el hecho de que cuando votas en plancha, votas por toda la lista, es decir, votas por una sola vez, y en la lista generalmente se cuela muchas veces gente que termina resultando indeseable, ¿no? Que es así. En cambio, cuando votas por personas, votas por quien tú quieres. Pero al final se pulveriza el voto ideológico porque terminas votando por el más conocido y no necesariamente por aquel que comulga con tu orientación política. Pero creo que esto que dice Chemel es absolutamente debatible. ¿Qué me dice Ronnie Schmidt? Le envío un abrazo a mi pana Ronnie hasta la ciudad de Guayaquil. Es un secreto a voces que venden los partidos, los alquilan versus la franja publicitaria. Y pregunta, ¿los que reciben el fondo partidista justifican su inversión? Eso también es interesante para el análisis. José Antonio, un abrazo flaco. Estoy en tu tierra adoptiva, por acá por Macas, en Morona, Santiago. Buena digresión, ¿ah? La carretera del Puyo a Macas, espectacular. No tengo queja alguna de la carretera de Puyo a Macas. Dice el flaco, el mejor de los 12 no llegó a llenar un estadio olímpico Atahualpa. Claro, pues, si uno revisa estos porcentajes, el mejor de los 12 es Kronfle. No, sí te llena un Atahualpa. Lo que no te llena es un Monumental, flaco. Kronfle te llena el Atahualpa porque sacó 73.704 votos. Pero sí te llena el Atahualpa, es más, se queda gente afuera con el boleto, pero no te llena el Monumental. Hablando de la interacción de nuestra audiencia.
sobre este fenómeno que hemos vivido en el último proceso electoral. Póngame ahora, ya, esa es la elección presidencial. Miren ustedes cómo tuvimos un candidato que llegó apenas a 11,000 votos. Y de acuerdo a lo que estaba revisando en las últimas horas, y hay publicaciones que señalan que los tres últimos candidatos tuvieron la votación más baja de la historia de este país a nivel electoral. Es en cuanto a una elección de binomio presidencial. ¿Qué pasó con las listas nacionales? Para hacer el análisis de la lista nacional. Póngame el siguiente grafiquito, por favor. Ahí está. Tenemos obviamente a las dos fuerzas políticas que serán las dominantes de la próxima asamblea. ADN alcanzó el 43,34% y Revolución Ciudadana el 41,31%. A ver, aquí es importante y me voy a detener un segundo antes de revisar el resto. Porque saquen un ratito el gráfico, por favor. Es importante entender esto, porque alguna gente me dice, ¿cómo es que la sesión inaugural de la asamblea la va a dirigir Anabel Asín cuando la bancada más numerosa es Revolución Ciudadana? Esto tiene una explicación simplísima. Eso lo dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Revolución Ciudadana, es cierto, en este momento está alcanzando 67 curules versus 66, la bancada más numerosa. No le alcanza para ser mayoría por sí solo, pero viene a ser la primera minoría de la próxima Asamblea Nacional. La segunda minoría es ADN. Pero la norma te dice que la sesión de instalación será presidida por las cabezas de las tres listas nacionales más votadas. Ojo que ya no existe, y colegas, sobre todo a varios de mis colegas que me escuchan, que tienen la gentileza de honrarme con su sintonía, está mal decir que Anabel Asín es la asambleísta más votada. Ya, no existe el asambleísta más votado. Existe la lista más votada, porque usted ya no vota por personas. Usted votaba por personas hasta 2017. Pero a partir de 2021 comenzó a votar por listas. Entonces ya no existe el asambleísta más votado, sino la lista más votada. Entonces, la lista nacional más votada, nacional, si bien es cierto, Revolución Ciudadana tiene un asambleísta más en el cómputo total, la lista nacional más votada la tiene ADN. Como tiene la lista nacional más votada ADN, quien encabeza la lista de ADN es la señora Anabela Asín. Entonces, Anabela Asín deberá dirigir la sesión inaugural, la sesión de instalación de la Asamblea Nacional prevista para las 10 de la mañana del miércoles 14 de mayo del 2025. Quien será subdirector de esa sesión será quien encabezó la segunda lista nacional más votada. ¿Quién fue? Raúl Chávez, de la alianza entre Revolución Ciudadana y Reto. Y quien será secretario de esa sesión de instalación será el asambleísta que encabezó la tercera lista más votada. ¿Quién es? El ingeniero Alfredo Serrano Valladares, quien encabezó la lista de asambleístas nacionales del Partido Social Cristiano. Esto es importante, sobre todo porque alguna gente tenía esa duda. Ayer, por ejemplo, alguien me preguntaba por qué siendo RC la bancada más numerosa no dirigirá la sesión de instalación. Es por esto, porque la norma señala que quien dirige la sesión de instalación es quien encabeza la lista nacional más votada. No se habla de que la bancada más numerosa será que ponga un asambleísta para dirigir la sesión. Yo creo que esto es importante. Retomemos el grafiquito, por favor. Quería detenerme en esto, sobre todo porque había alguna confusión, que alguna gente me hizo ese comentario en estos días. Póngame nuevamente el grafiquito que estábamos viendo. Ok. Entonces tenemos ahí las dos listas, y esto es un fenómeno, que tenemos a ADN y a Revolución Ciudadana. Y al Partido Social Cristiano, que alcanzó el 3,17%. Luego, a la Sociedad Patriótica con el 2,31%. A diferencia de la candidatura presidencial, acá tenemos, digamos, unos porcentajes un poquito más decorosos, ¿no? O sea, si uno revisa, por ejemplo, Jairal alcanzó el 0,40%, pero su lista nacional alcanzó el 0,68%. Escala alcanzó el 0,40%, pero su lista nacional alcanzó el 1,72%. Noten ustedes esa diferencia.
porque alguna gente ha dicho, ¿cómo es que fulano tiene tantos votos en la candidatura presidencial y la lista nacional tiene no sé cuántos votos? Esto no es matemática pura, esto no es directamente proporcional, que hacer algunas lecturas de carácter político. Lucio Gutiérrez tiene un porcentaje, no tiene un porcentaje, mejor dicho, tiene un porcentaje similar al de Andrea González. El PIT, 0,74. Partido Social Cristiano, que ya lo dije, 3,17. Izquierda Democrática, 0,99. Allí también. Candidato presidencial saca 0,22, pero la lista nacional 0,99. Amigo, 1,79. Partido Socialista Ecuatoriano, 1,01. Movimiento Creo, 1,31. Suma, 1,64. Ojo que, gracias, ni Construye ni Pachacutic presentaron o pudieron presentar candidatos a asambleístas nacionales porque no fueron calificados. Pero noten ustedes que aquí también tenemos unos porcentajes muy bajos que les impide llegar a la Asamblea Nacional. Una asamblea, nuevamente, otra vez pongamos el gráfico de la asamblea, por favor, la configuración de la asamblea que lo hemos revisado en estos días. Este ha sido un aporte del sociólogo político Fernando Muñoz Miño, que a todos nos ha ayudado a entender la configuración de la asamblea. Allí tenemos las dos megabancadas. Revolución Ciudadana al día de hoy con 67, ADN con 66. En el medio tenemos a los 9 de Pachacutic, tenemos a los 4 del Partido Social Cristiano, tenemos a 5 de otras organizaciones, a 2 de movimientos locales, uno por la provincia del Oro y uno por la provincia de Sucumbíos. Tenemos una alianza en Carchi de un asambleísta electo por Unidad Popular, el PID y el Partido Socialista Ecuatoriano. Habrá que ver a qué bancada se decide adherir este legislador. Tenemos uno de Construye y tenemos uno de Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano y Democracia Sí por Morona Santiago, que los socialcristianos se están incluyendo como parte de su sector político. O sea, ellos están computando no 4, sino 5. Lo cierto es que tenemos 18 legisladores de esto que les llama Santiago Basabe legisladores satélites. Gracias. Estos resultados que estoy presentando, querida audiencia, debería generar una amplísima reflexión sobre el sistema de partidos, que ya lo vamos a conversar con Nicanor Moscoso, que es un especialista en temas electorales y en su momento fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. Porque a partir de esto, si hubiese sensibilidad, los diferentes actores políticos deberían reflexionar sobre este perverso sistema. O sea, usted no puede tener semejante cantidad de organizaciones políticas acá en el Ecuador, a nivel nacional. 17 organizaciones políticas nacionales, 232 organizaciones políticas a nivel nacional en total, 17 entre partidos y movimientos políticos. Y de esos 17, ¿ya? De esos 17, resulta que la elección se concentró en 2 en primera vuelta, cosa que es inédita en la historia de este país. Y tenemos a 12 candidatos presidenciales representando estas organizaciones políticas nacionales que no llegaron ni al 1% de la votación, en un hecho completamente inédito en el Ecuador. Entonces yo sí creo que esto debería ser materia de una reflexión, una vez que se oficialicen los resultados, una vez que pase la segunda vuelta, una vez que todo quede sacramentado. Vea, clase política, sensibilícese pues. Yo sé que no les interesa a muchos de ustedes. ¿Por qué no les interesa? Me refiero a los políticos. Porque están muy cómodos con el sistema. Porque el sistema permite tener estas organizaciones políticas de alquiler. Porque el sistema permite que te presentes una elección con una organización política y 2 años después vayas a una elección seccional auspiciado por otra organización política. Porque el sistema no te obliga a tener coherencia, por lo menos ideológica, porque el sistema no te obliga a haber hecho previamente vida partidista en esa organización política. Entonces, para los políticos, sobre todo para algunos aventureros de la política, que carecen de consistencia ideológica, además, les es muy rentable este sistema. Y para algunos propietarios, gerentes propietarios de partidos y movimientos políticos que no se sabe cuál es su ideología, también les resulta muy rentable tener esa organización política, que no sé cómo permanece en el tiempo. Le cambian el nombre a la siguiente elección. Resulta que no sacan el 1% de la votación, pero siguen allí. Cuando la norma te dice que quien no tenga un porcentaje mínimo del 4% en 2 elecciones consecutivas pluripersonales, me refiero a las listas de asambleístas o de concejales, por ejemplo, automáticamente será extinguido. Pero tenemos un mapa de organizaciones políticas en donde todo el mundo quiere tener un partido.
Ahora resulta que Andrea González también quiere tener un partido. ¿De qué estamos hablando? O sea, el escuchar a una ex candidata presidencial que ya dice de fundar un partido quiere decir que no aprendieron nada, que no entendieron el momento político, que no entendieron el rechazo del común de la gente al conjunto de organizaciones políticas, que no entendieron que esta elección se concentró en apenas 2 grandes fuerzas políticas y por ahí 2 adicionales. Y pare de contar. ¿Por qué no reflexionar sobre la naturaleza de lo que está pasando como sistema? ¿Por qué no tomar como referencia esta elección que ha sido atípica, completamente atípica, para repensar el sistema de partidos y movimientos políticos? ¿Por qué no volver a analizar si conviene votar en plancha o votar por personas? Yo creo que se debería generar un gran debate nacional sobre esto. Sé que estoy pidiendo peras al olmo, porque este no es un país en donde se debaten estos temas. No les interesa, no les interesa. Ya. Pero permítame pedir peras al olmo. ¿Por qué no repensar esto? ¿Por qué no debatir con seriedad y con responsabilidad el actual sistema de partidos políticos? Acá me dice Daniel, solamente para cerrar, al ser ADN la lista nacional más votada, ¿puede escoger el nombre de quien dirija la sesión? No. La norma dice que quien encabeza la lista nacional es quien dirige la sesión inaugural. Si llegase a faltar esa persona, vendrá su suplente. No es así, no se puede escoger. Hay una norma específica en ese sentido. Entonces, ojalá que esto sea materia de reflexión por parte de las cabezas de las organizaciones políticas, porque, insisto, esta elección debería marcar un antes y un después del sistema de partidos políticos en este país. No puede ser posible que los recursos del Estado, que yo sí creo que tiene que destinarse recursos del Estado para financiar procesos de formación política, pero en un sistema fuerte, no lo que está pasando, en un sistema fuerte, pero que esos recursos del Estado sean destinados a partidos y movimientos políticos que no sacan el 1% de la elección. No tiene sentido, no tiene sentido. Y este mensaje sobre todo para algunos aventureros de la política que están pululando ahí y que siguen y que ya anuncian que van a ser candidatos en las próximas elecciones. Es increíble, no sacas ni el 1%, pero ya dices que vas a ser candidato en las próximas elecciones. Increíble. Bueno. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.